Este es el destino turístico más importante de Camboya, ya que en sus alrededores se encuentran las ruinas de la antigua civilización Khmer de Angkor. Acompáñame a recorrer estos templos milenarios. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Siem Reap. Que la verdad los asientos están bastante cómodos, está bastante bien. Nada, son 5 horas, no, casi 6 horas hasta ya está Siem Reap. Oigan, mis chamos, parada táctica en el medio de la carretera para cenar porque ya son las 7. Estaba todo en Khmer, así que nos medio tradujeron que había y me pedí unos vegetales con carne. Y Joner se pidió un pollo con carne y arroz. ¿Qué tal estaba? Sí. Ok, bueno, está en medio de la carretera, no podemos pedir mucho. Bueno, mis chamos, ya llegamos a Siem Reap después de un recorrido larguísimo, que no estuvo tan incómodo, pero bueno, fueron unas 6 horas y nada, llegamos de noche y ahora sí les voy a mostrar el hotel que tenemos acá. Esta es la habitación en la que nos estamos quedando acá en Siem Reap. El hotel se llama Angkor Tiger Resort. Está cerca de toda la zona de fiestas y de tiendas y está a muy buen precio, además que te ayudan a organizar los tours. Tenemos por acá un closet, el lavamanos por acá, secador de pelo. Hola. Y por acá tenemos el baño que está bastante bien, me gusta. Genial, que está a muy buen precio. Miren la piscinota que tenemos acá en el hotel. Se ve buena, no se ve nada mal. Y además también tenemos gimnasio que me va muy bien. Como tenemos 3 días más aquí en Siem Reap, puedo entrenar aunque sea un poquitito. Son las 4:30 de la mañana y a esta hora ya estamos saliendo del hotel porque es el momento de ir a ver el amanecer en los templos de Angkor Wat, así que vamos para allá. Para ir a los templos de Angkor, lo mejor es que alquilen un tuk-tuk porque esta zona es una zona arqueológica gigantesca y háganlo con tiempo para que puedan reservar uno que los vaya a buscar a las 4:30 de la mañana a su hotel y ver el amanecer en Angkor Wat. No tiene que ser todos los días, pero sí al menos un día, porque dicen que es uno de los amaneceres más espectaculares del mundo. Así que vamos a disfrutar de este paseíto nocturno en el tuk-tuk hasta Angkor Wat. Bueno, mis chamos, ya nos bajamos del tuk-tuk, son como 10-15 minutos desde el centro de la ciudad. No saben lo emocionado que estoy porque tengo muchas ganas de ver esto. Está oscurísimo, hay que caminar hasta el final. O sea, lo dejan en la carretera y luego caminan hasta el final para ver el amanecer aquí. Hay un montón de gente, está llegando todo el mundo y nada, vamos a ver qué tal está esto, Bueno, mis chamos, ya estamos al frente de Angkor Wat. Lo ideal es que caminen hasta el final de la pasarela para ver el reflejo de Angkor Wat en un espejo de agua que hay acá. Mucha gente se queda al inicio y hay un montón de gente, ¿ok? Pero lo ideal es que caminen un ratito y puedan ver esto que es lo más famoso. Además, aquí hay mucha menos gente que en la entrada.
seguramente van a encontrar un montón de gente cuando vengan, porque este es el sitio más importante y más conocido de acá, de Camboya. La primera visita que vamos a hacer el día de hoy entonces es al templo de Angkor Wat, que es este que se encuentra detrás de mí y que es el complejo religioso más grande del mundo. Para que se hagan una idea, tiene 1500 metros de largo y 1200 metros de ancho, es decir, más de 1 kilómetro por lado. El nombre de este templo significa la pagoda que se convirtió en ciudad, ya que Angkor significa ciudad y Wat significa pagoda o templo. Y es que el interior de este templo no solamente funcionaba como templo, sino que en estas regiones en las que nos encontramos habían casas que estaban bien organizaditas y aunque no tenían una densidad muy grande, sí que habían bastante. Y estas serpientes de 7 cabezas que ven acá son las nagas. Las van a ver mucho en esta zona de Angkor y es que son espíritus protectores. Angkor fue la construcción más importante de la civilización Jemer, que dominó estas zonas desde el siglo 7 aproximadamente después de Cristo hasta el siglo 16. Fue un imperio grandísimo que a la final cayó gracias a la presión de los imperios que estaban alrededor, como los de Ayutthaya o los del imperio Champa en Vietnam. El templo se inició a construir en el año de 1140 por el rey Suryavarman II y es el templo más importante de la zona, ya que abarca nada más y nada menos que 200 hectáreas de extensión y se creía en inicio cuando se descubrió que era la tumba de este rey. Sin embargo, luego se llegó a la conclusión de que realmente era un templo de confesión hinduista, pero que como muchos luego pasó a ser también budista. Miren, mis chamos, estas imágenes son las apsaras, que son las bailarinas celestiales. Se encuentran muy representadas acá en toda la zona de Angkor y nada más en Angkor Wat hay unas 2000 talladas en la roca. Oigan, la verdad sí se ve muy bonito al amanecer, o sea, el templo, el ambiente, pero esto es algo que depende mucho de las condiciones climáticas. En este caso estaba nublado, así que los colores así espectaculares que muestran en la foto hoy no se vieron, pero igual me gustó mucho, ¿eh? Bueno, ustedes deciden. Si quieren madrugar y arriesgarse, quizás les toque, quizás no les toque, ¿ok? O quizás puedan verificar el tiempo a ver si va a estar nublado o no, pero la verdad es que es como muy cambiante en esta zona del sudeste asiático. Esta es una de las cosas más llamativas de acá, de Angkor, y es que los templos están prácticamente cubiertos por la selva, y es que la civilización se desmoronó completamente aproximadamente en el siglo XVI, si no me equivoco. No se saben bien las causas, puede ser que haya sido un cambio climático, unas condiciones climáticas adversas en esas fechas y que hicieron que la capital se trasladara hasta Phnom Penh, y desde entonces esta era la capital de Camboya. Esto hizo que la ciudad, bueno, prácticamente quedara en ruinas y se la comió la selva, y esto es lo que le ha hecho tan famoso, estos enormes templos rodeados por esta selva tan espesa.
Miren, y todo este cuerpo de agua que se encuentra detrás de mí no es un río ni es un lago, sino que es un depósito de agua que fue construido especialmente para el templo de Angkor Wat. Esto todo es agua destinada a este templo. El templo de Angkor Wat era originariamente un templo de culto hinduista, sin embargo, posteriormente los gobernantes de los Jemeres pasaron a ser budistas, así que el templo también se convirtió en un templo budista, pero aún se conserva una estatua de Vishnu que se cree que estaba en el santuario interior y la van a ver por acá en la galería externa del templo. En Angkor Wat vas a encontrar nada más y nada menos que el friso de piedra más largo del mundo, que tiene solamente 2 kilómetros de largo. Miren mis chamos, este es el único retrato que se conserva de algún rey de acá de Angkor, que es el de Suryavarman II. Hay un tramo muy curioso de estos frescos que representa 37 cielos y 32 infiernos con mucho realismo. Ya les voy a ir mostrando lo que vamos viendo allí. Y después de subir un montón de escaleras hemos llegado al recinto central o al edificio central de acá de Angkor Wat, que está bellísimo. La torre central es esa que ven allí, no logramos verla mucho porque las otras torres la tapan un poquito, pero la verdad está increíble y vamos a ver si podemos subir hasta la parte de arriba. La verdad es que entre el calor y las escaleras me están matando. En el recinto interior de Angkor Wat se elevan 5 torres con forma de flor de loto, siendo la torre central la más alta, alcanzando los 65 metros de altura. En inicio, el recinto interior estaba destinado a servir como morada al dios Vishnu, así que el acceso estaba permitido solo a los sacerdotes y gobernantes del país. El templo fue diseñado de una manera magistral, con el objetivo de poder disfrutar de su monumentalidad y de sus detalles sin que ninguna de las estructuras del templo se interpongan a la vista para ver la otra. El conjunto es sobrecogedor y desde la torre central se tienen increíbles vistas tanto de Angkor Wat como de la densa selva en la que se encuentra. Recorrer Angkor a las últimas horas del día brinda la posibilidad de disfrutar de hermosas vistas del atardecer y de muchos menús turistas, encontrándose uno con muchos locales que acuden al templo a rezar y hacer ofrendas. Y ahora vamos a visitar el templo de Ta Prohm, que es conocido como el templo de Tomb Raider, ya que fue ese templo que aparecía en esta película y que hizo muy famosa también esta zona arqueológica. Este templo constituía parte de una red de 102 hospitales budistas que se extendían por toda la zona de Angkor Wat y es uno de los mejor conservados, aunque ha mantenido los árboles que se han incrustado en la estructura porque forman parte primaria de la estructura, y así podemos ver cómo este templo se ha relacionado tanto con la naturaleza que ha pasado a formar parte de ella misma. Es uno de los más románticos de la zona y la verdad es que está increíble. Nada más vean la entrada que les voy a mostrar.
Esta edificación funcionaba como un templo, sin embargo, la cantidad de gente que se necesitaba para el mantenimiento de esto era enorme. Por ejemplo, había más de 2.500 oficiales, 2.200 sirvientes, más de 600 bailarinas en la sala de las bailarinas. Así que en total, la cantidad de gente que vivía en este templo eran de 12.000 personas, es decir, era prácticamente una ciudad pequeña. Y no solo eso, sino que además se necesitaban más o menos unas 70.000 personas que vivían en los alrededores para poder hacer el mantenimiento de todo esto, producir lo que se necesitaba para poder mantener esto. Así que se imaginan que esto era un templo, pero realmente era como una ciudad. Mira, mi chamos, esto es un garuda, un animal mitológico, mitad hombre, mitad águila, y que era el animal en el que montaba, si no me equivoco, Vishnu, ¿ok? I'm sorry I was late today. I didn't get to see you dance the waltz. El templo de Taprón forma parte de lo que es el circuito corto de Angkor Wat, que son precisamente los templos que se encuentran más cerca de la ciudad de Siem Reap. Así que es muy famoso, no solamente porque es hermoso, sino también por la película de Tomb Raider. Así que les recomiendo que vengan durante la mañana. Si es posible, vean el amanecer en Angkor Wat y vénganse para acá para que lo encuentren con menos gente, porque seguramente se llena más tarde. Una de las cosas que van a encontrar en los templos son estas pilas de piedra, y es que estos templos se encontraban totalmente en ruinas y fueron reconstruidos por los colonizadores franceses. Sin embargo, durante el periodo de los Jemeres Rojos, muchas de estas cosas se perdieron, es decir, se perdieron algunos de los inventarios de los templos, y luego cuando intentaron reconstruirlo resulta que no sabían qué piedra iba sobre otra. Entonces se hizo lo que se pudo, según fotos y grabados, pero muchas de las piedras no las pudieron volver a colocar donde iban. Tell you bedtime stories or to chase away the monsters from your mind. Oh, you know I can only give what I have. Justo junto a Angkor Wat se encuentra Angkor Thom, que era la enorme capital de este imperio Jemer acá en Camboya. Esta ciudad era gigantesca, formaba un enorme cuadrilátero donde se encontraban casas, palacios y un montón de templos. Se puede visitar algunas cositas, la mayor parte se encuentra ahora en ruinas, pero son muy famosas las puertas de entrada, que tienen unas enormes cabezas que también se pueden ver en el templo de Bayón, además de las nagas que forman el pasamanos del puente que lleva a la entrada de este hermoso recinto. La siguiente parada de nuestro tuk-tuk tour es en Bayón, que es uno de los templos más visitados de acá de la zona de Angkor. Este se encuentra dentro de Angkor Thom, pero en todo el centro de Angkor Thom. Y es un templo que fue construido por Javayaman VII, que es posiblemente el rey más conocido de acá de Angkor, ya que fue uno de los principales potenciadores de lo que era la construcción en esta zona. Fue también el templo principal de la ciudad durante el reinado de este personaje. Y la curiosidad de este templo es que todas las torres tienen 4 caras sonrientes, que hay muchas teorías de quiénes son. Dicen que es el dios Brahma, dicen que son Buda, pero también hay quienes dicen que son representaciones del mismo rey Javayaman VII. Está increíble y alrededor tienen varios templos también que pueden visitar. El templo de Bayón cuenta con 54 torres y aproximadamente unas 200 caras.
escuchar la bulla que hacen. Se escucha muchísimo. You give me them hard eyes, you know how I look in the nightlight. Ooh, over my star sign, I know what you want. Yeah, so come give it a shot. El templo que vamos a visitar ahora es Bafuón, que fue construido aproximadamente en el siglo XI y que es uno de los mejores ejemplos del simbolismo en la arquitectura gemer. Este templo, que es un templo pirámide, simboliza lo que es el Monte Meru y está orientado en sentido norte, sur, este, oeste, es decir, cada uno de sus lados va a uno de los 4 puntos cardinales, lo que significa que el rey tenía poderío sobre todo el territorio. Además, ascender a su cima implica subir por una escalera que cada vez se va haciendo más estrecha y más altos los escalones para simbolizar que se está subiendo una montaña. Lamentablemente los cimientos del templo han sido muy débiles, así que es prácticamente un monumento que está condenado en algún momento a desplomarse. In your arms and call me in the morning, don't let anything stop you, babe. Oh, tell me all your secrets, you know that I'll keep them with me. Feels like you're up in space. I'm in the Milky Way. Oigan, miren, estas escaleras la verdad es que se las traen, Do you know my worth? Every day you say that I'm a star, but I'm bigger. I'm like the Milky Way. Porque mis chavos, miren las sorpresas que nos encontramos por acá en las escaleras. Un monito hermoso. The Milky Way. I'm in the Milky Way. While you're down on earth, you look up to me. Do you know my worth? Every day you say that I'm a star, but I'm Y esto es la cima del Bafuón, que simboliza al Monte Meru, que es la morada de los dioses en la religión hinduista. Y estas son las escaleras para bajar. No sé cómo lo voy a hacer, mis chamos. Oigan, miren qué curiosidad. No sé si estoy en lo cierto, pero veo que aquí hay como un Buda reclinado. Qué raro. El enorme conjunto de Angkor resguarda muchas más edificaciones menores que se pueden visitar. Por acá les dejo algunas de las que pude ver, pero hay que tener cuidado. El sitio es enorme y hay que enfocarse en aquellos complejos que hace ilusión visitar, si no se irá el día en divagar de un lado a otro. Hoy me vine a cenar a un restaurante que se llama Dialogue Bar. Está bastante céntrico, muy cerca de mi hotel. Y me pedí un lokla, que es un plato típico de acá de Camboya. Y nada, vamos a probar a ver qué tal está. Las noches de Siem Reap son de las más animadas de Camboya y de las más movidas del sudeste asiático. En la famosa Pub Street se encuentran decenas de bares con música a todo volumen y es posible encontrar fiesta para todos los gustos. Así despido este vídeo de Siem Reap y de Angkor Wat, pero debo decirles que Camboya aún guardaba muchos secretos por descubrir. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.